Buenas tardes. Comenzamos la sesión de hoy. Estamos esperando a ver si Pavel se conecta en el programa que va a ser el último de esta temporada. Prometemos volver en un futuro muy próximo, a lo mejor con otro formato, con otra forma de hacerlo, pero este es el último. Hola. A ver, Pavel, parece que ahora sí, ¿no? Ley de Murphy, último capítulo. Pues bueno, otra vez problemas técnicos. No me dejaba enviar la solicitud. ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, ya estamos aquí, décimo episodio. Ya casi que 3 meses de esta actividad, ¿no? Sí, y estaba comentando que, bueno, este va a ser el último programa de la temporada, porque el objetivo que tenía de alguna manera era hacer un recorrido a lo largo de estos meses de cuarentena, por eso el nombre, ¿no?, de comunicar en tiempos de cuarentena, y también queríamos que fuera una herramienta para los alumnos para trabajar con aspectos que tienen que ver con la comunicación corporativa, con la publicidad. No te toques el micrófono, que soy fatal. No lo toques, no lo No, toques. perdón. Entonces, llegamos hoy al final de esta primera temporada y, como estaba diciendo también, pues veremos en un futuro hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Si seguiremos haciendo Instagram Live o si haremos otras cosas, otros proyectos, pero siempre con esta vocación formativa, educativa, en el ámbito de lo que es la comunicación. Efectivamente, como acabas de decir, hemos llegado ya al final de este año académico. Esta fue una actividad que surgió para reforzar también un poco la actividad que venimos haciendo en nuestras respectivas aulas de clase con nuestros respectivos alumnos, y que con este panorama de la educación a distancia, pues también queríamos proporcionar más elementos, otro tipo de insumos para que los chicos reforzaran un poco todo lo que se les estaba proporcionando. Porque evidentemente con la educación a distancia los tiempos, las formas y los contenidos tienen que ser otros. No pueden ser los mismos que en la educación presencial. Entonces, bueno, hemos llegado con éxito a este final de curso, un curso accidentado, pero que bueno, creo que hemos finalizado bien. Que la Universidad Española ha estado a la altura de las circunstancias. Y bueno, con ello también este programa que ya buscaremos replantear de otras maneras de cara ya al próximo curso, ¿no? Sí, y hoy queríamos aprovechar un poco a hacer una recapitulación, ¿no?, de todos aquellos temas que hemos ido tocando a lo largo de estos meses, de toda esa evolución, porque ha habido una evolución en la forma de comunicar, sobre todo en la parte más institucional. Ya algunos territorios estamos ya en la fase 3 y próximamente pues acabará este confinamiento y de alguna manera cada comunidad autónoma tendrá que gestionar la forma de volver a la normalidad, ¿no? A esa nueva normalidad de la que hemos hablado. Entonces, Efectivamente, de hecho, se oficializa la nueva normalidad, ya es oficial. no tenemos muy claro en qué consistirá ni cómo será, pero bueno, iremos viendo, ¿no? Iremos analizando. Bueno, pues Efectivamente. recordando algunas de las cosas que hemos ido analizando. Bueno, sobre todo nos hemos centrado en la parte de la comunicación. Yo creo que una parte muy importante de los programas ha estado centrada en la comunicación institucional, desde lo que es Efectivamente. la comunicación gubernamental hasta todo lo que ha sido la comunicación desde los distintos partidos políticos, con todas las situaciones que se han ido generando a lo largo de estos meses. Hemos visto una evolución, ¿no?, y lo hemos comentado a lo largo de estas semanas, en una comunicación con errores, una comunicación con cosas que se han hecho bien, cosas que se podrían haber mejorado, pero que al final nos ha llevado hasta una situación en la cual parece ser que la cosa mejora.
Bueno, por ahí nos saludan en el chat. Sí, efectivamente. Y yo creo que veíamos al comienzo también una comunicación muy improvisada, una comunicación que requería continuos alcances y continuas actualizaciones. O sea, el mensaje no era el mismo y podía cambiar hasta 5 veces en el día. Quizá todavía hay bastantes contradicciones en los mensajes. Eso también es cierto. O sea, creo que estos habrá que seguirlo viendo. Pero bueno, creo que pasamos una primera etapa de una comunicación institucional, gubernamental, muy accidentada. Además con los portavoces, cada uno con versiones muy diferentes en un comienzo, con visiones diferentes de cómo hacer las cosas, lo cual evidentemente ante un escenario como este, pues bueno, dejaba también mucho a la incertidumbre por parte de las personas y también mucha duda. Y también hemos dedicado una parte dentro de esta comunicación institucional o gubernamental a la comunicación sanitaria. De hecho, tuvimos a un par de especialistas, ¿no? A Mamen Gómez, ¿no? Que nos habló un poco de esa parte más científica, desde la parte de los farmacéuticos, y también tuvimos a otra exalumna de la Facultad de Comunicación, a Llanos, que está en mi farma, ¿no? Para explicarnos un poco cómo ha sido esa parte más sanitaria, porque yo creo que ha sido la clave a lo largo de estos meses. Es decir, de qué manera el gobierno, de qué manera se ha ido transmitiendo la información para que los ciudadanos pudieran afrontar la situación en la que estábamos en cada momento, ¿no? Una situación que ha sido desde un confinamiento hasta un confinamiento total, para luego ir abriendo a lo largo de las fases de la desescalada, ¿no? Y que estamos todavía en ese proceso. Es decir, nosotros acabamos el programa, pero sigue todavía el proceso de desescalada, que esperemos que no nos lleve otra vez a un confinamiento como el de hace un mes. Bueno, y tú dices que esa parte de la comunicación es esencial, es primordial, que evidentemente lo es, pero también es es la comunicación de las empresas y la comunicación corporativa. Al comienzo también veíamos, tanto en el episodio 1 como en el 2, analizábamos una distorsión en la publicidad, en la comunicación de las empresas, con la situación de la calle en comparación, por ejemplo, con lo que todavía se seguía transmitiendo a través de medios tradicionales. Luego, evidentemente, hubo un ajuste, pero luego también hubo una pausa, hubo un silencio porque, bueno, empezó a producirse este desajuste que ahora, el día de ayer, el Banco de España advierte, se habla de una recesión económica y de una crisis que se puede extender hasta 4 años. De hecho, ya aquí en España podemos ver que hay algunas corporaciones que se han visto afectadas. Burger King ha estado cerrando locales. La corporación completa, que también, por ejemplo, no solamente tiene la cadena de hamburguesas, sino también Tim Hortons administra, pues aquí en Valencia, el único Tim Hortons cierra sus puertas. Y ha habido cierre de locales de Burger King aquí. Entonces, este era quizá uno de los casos paradigmáticos del confinamiento, porque al principio de todo este problema tenía una fuerte, pero fue la primera cadena que cerró, luego fue la primera cadena que solicitó un ERTE enorme. Entonces, claro, un énfasis que también hicimos, por ejemplo, con otros invitados, como por ejemplo la profesora Marta Molina, como por ejemplo con el caso de Ana Julia, que trabaja en la parte de marketing digital, pues hacían énfasis en eso, ¿no? La necesaria y rápida readaptación que tenían que hacer todas estas empresas y los locales, pues en el ámbito digital, para poder reforzar su presencia, para poder reforzar sus acciones, porque ahora venía un escenario, ayer nos lo confirmaba el Banco Central de España, y ahora hay que ver cuáles van a ser las consecuencias reales de esto, y la comunicación corporativa, la comunicación de las empresas va a ser primordial en este proceso. Sí, sí. Luego hablaremos, ¿no? O recordaremos a todos los invitados que han pasado por estas sesiones, para agradecer de nuevo su participación y la visión, ¿no? de esos distintos puntos de vista. Probablemente cuando escuchemos estos vídeos, ¿no? Volvamos a verlos dentro de 5 años,
pues habrá cosas que nos llamen mucho la atención, ¿no? Y también era un poco el propósito, ¿no? Que quedara un cierto legado de análisis, ¿no? A lo largo de esos momentos, porque muchas veces olvidamos, ¿no? Olvidamos esa historia de lo que ha pasado con el tiempo y está bien el reforzarla, ¿no? En este caso con estos documentos o releyendo la historia. Bueno, además es bastante curioso porque en el episodio anterior, en el episodio 9, justamente destacábamos la nueva campaña gubernamental de Salimos de esto más fuerte. Creo que es bastante contradictorio, justamente aludiendo nuevamente al informe de ayer del Banco de España. Es decir, lo menos que se está saliendo es más fuerte de esta situación. Es cierto que tenemos que ser optimistas, es cierto que tenemos que ser positivos y es cierto que tenemos que, de alguna manera, reforzarnos anímicamente ante una situación que nos ha abatido a nivel global. Pero tampoco podemos presumir de fortaleza cuando nuestro sistema económico, cuando el aparato comercial, el aparato industrial se ha visto profundamente afectado a escala global nuevamente, no solamente España, a escala global. Entonces, bueno, sobre esto tampoco podemos presumir y alardear tanto cuando el camino que nos toca por recorrer es bastante delicado y, bueno, muy poco sólido. Muy bien, Pavel. Pues si quieres, vamos a conectar con nuestro Seguro. invitado final Ahora y regreso. después comenzamos, ¿vale? Venga. Bueno, pues el invitado que es un compañero, es profesor en la Universidad Carlos III, es Francisco Seoane. Durante un tiempo también fue profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Comunicación. Vamos a invitarle. Y es un experto, es un especialista en temas de comunicación europea, comunicación política. Y queríamos tenerle hoy con nosotros para dar este colofón, ¿no? a los programas, para analizar con él esta situación, ¿no? de estos meses. A ver si conseguimos conectar con él. Efectivamente. Ahora, Hola. ya hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hoy las conexiones estamos? están saliendo a la segunda, a la primera no ha salido ninguna. Sí, me decían, no se ha podido conectar, no se ha podido conectar. Digo, bueno, pues a ver si ahora se puede. Pues ya he visto la asombrosa labor que estáis haciendo, los episodios que lleváis y todo en este medio tan moderno. Yo es la primera vez que estoy en un chat de estos directos en Instagram. Ahí nos está saludando Pavel, ¿qué tal? Pues nada, yo le he pedido permiso a mi perro porque como sabes mi Instagram es de mi perro y Efectivamente. afortunadamente me ha dejado y es la primera vez que salgo yo en el Instagram porque está dedicado al perro. Pero bueno, Y sabes que pues lo próximo será en TikTok. sí. Lo que pasa es que si ya el Instagram ya nos pilla muy millennial, el TikTok ya es generación Z, Y, ya no sé, ya no sé. Nos cuesta, Bueno, como a mí me tenemos a nuestros cuesta, alumnos, pues tenemos a nuestros sí, alumnos sí. que son esa generación, con lo tal algo nos pueden ayudar. Claro, sí, Bueno, para ellos Pedro, era natural. Mm. te he estado presentando, ¿no? Como profesor en la Universidad Carlos III y también estuviste aquí en Cuenca con nosotros durante mucho Ujú. tiempo. Y como especialista, como experto en temas relacionados con la comunicación en Europa y la comunicación política, que ahora es donde más estás trabajando. Queríamos traerte este último programa pues un poco para redondear, ¿no? Todo lo que hemos ido viendo y analizando a lo largo de estas semanas, especialmente en lo que tiene que ver con la comunicación institucional, con la comunicación gubernamental, ¿no? Todo lo que ha ido pasando. Y quería preguntarte, es decir, en términos generales, cómo han comunicado los políticos en este periodo del COVID-19? Veníamos de un momento de conflicto y de tensión que parece ser que se paralizó durante un tiempo, durante la pandemia, pero que después se ha avivado otra vez, ¿no? Mm. Sí, en realidad es lo esperable. Es decir, cuando estamos en una situación de pandemia tan grave,
todo se entiende a través de un marco de guerra y cuando estamos en guerra, pues eso, las críticas al general y a los soldados no son bienvenidas. Entonces todos estamos a una y nos perdonamos los errores y demás. Cuando ya la situación pandémica parece ser que recede un poco y volvemos a respirar un poco, pues es cuando efectivamente emergen otra vez los conflictos, las riñas y volvemos un poco a la polarización más o menos en la que estábamos, ¿no? Estuve revisando fundamentalmente un libro para entrevistar al profesor Daniel Hallin, que es este libro que tengo aquí de Making Health Public. Y bueno, es un libro que Dan Hallin y Charles Briggs, que es un antropólogo, publicaron hace unos años, en el 2016, y estudian la comunicación de la salud e incluyen un estudio de caso de lo que fue bueno, no llegó a ser pandemia, pero bueno, fue un conato de pandemia la del 2009, me parece que fue, el H1N1, una gripe porcina. Y ellos más o menos iban desgranando cada una de las fases, cada uno de los momentos de marco de cómo se va viendo la situación y era muy similar a lo que estamos viendo ahora. Es decir, cuando nos encontramos a una situación de amenaza, de enemigo común, pues hay un realineamiento de todos a una. Cuando un poco la amenaza recede, pues volvemos otra vez a las riñas anteriores. Si me preguntas, bueno, cómo ha ido la comunicación de los políticos y demás, bueno, es una crisis difícil, inédita, y es difícil estar preparado, ¿no? Aunque, según descubrí en el libro este de Hallin, mi colega, sí que existen ejercicios, por lo menos que han hecho en el contexto de Estados Unidos, en el que se simulaban crisis y los periodistas respondían, también intervenían pues equipos de bomberos, equipos sanitarios y demás, ¿no? E incluso tenían un protocolo más o menos de actuación preparado por si algo así ocurría. Con la llegada de Trump y demás, pues se ha trastocado un poco porque el hombre quiere tener protagonismo y no quiere ceder terreno a otros, ¿no? Pero así como la crisis del 2009 sí que fue una crisis más manejada por los expertos, por el Center for Disease Control de Atlanta, que sería, bueno, pues nuestro Fernando Simón y demás, pues en esta ocasión, al menos en el caso americano, sí que tuvo más protagonismo el bando político. En el caso español, bueno, pues hubo un reparto casi de funciones, ¿no? Entre sí que hay un experto de referencia y una cara a la que le podemos poner el marchamo de científico experto, que es Fernando Simón, y después, bueno, pues se fueron alternando las comparecencias políticas. Así que, a ver, es una crisis muy difícil. Yo creo que tampoco podemos juzgarla como si fuera una crisis más pequeña en el sentido, pues yo qué sé, pues hay una rotura en una central nuclear o hay una contaminación en un río o hay tal. Estamos ante una situación pandémica que trastoca la vida cotidiana de todos, los inmediatamente afectados y los no inmediatamente afectados, pero que todos somos potencialmente portadores del virus y potencialmente enfermos. Entonces, bueno, es una crisis también muy dinámica y no me atrevería a decir, bueno, pues lo han hecho bien, extremadamente bien, lo han hecho mal y demás, ¿no? Lo que sí... Sí. Quería preguntarte una cosa. El hecho de, porque tampoco es una cuestión de valorarlo, es decir, efectivamente, decir, lo han hecho bien, lo han hecho mal, pero sí de poner el énfasis en algunos puntos, ¿no? El hecho de que haya habido tantas rectificaciones en menos de una semana, cuando primero se hizo una cosa, luego se echa marcha atrás y se vuelve a decir otra cosa, es decir, esa forma de trabajar que puede pasar, pero ha sido prácticamente constante. Es decir, no se ha contado con la opinión muchas veces, por ejemplo, de los profesores, de los empresarios, de todo lo que son los públicos a los cuales se estaba tomando decisiones y daba la sensación de que no se había contado con ellos o no se les había escuchado. Entonces, esa rectificación constante, que me imagino que no es normal, aunque tiene que ser lógica, porque hay veces que uno tiene que echar marcha atrás, yo creo que ha sido bastante grande, ¿no?, en estos momentos. Ha sido significativa.
Sí. Eso que mencionas de estar en contacto con los públicos de tu comunicación, que es muy del panorama de relaciones públicas, se cree que lo hizo muy bien el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Aunque el gobierno español central también formó una mesa de expertos y de empresarios y demás, Martínez Almeida sí que, al parecer, sí que más o menos tempranamente se abrió a las opiniones de estos agentes y ha conseguido tener una comunicación más homeostática o más autorregulada para predecir lo que podría ocurrir, ¿no? Ha sido una crisis también en la que, en la medida en que ha habido varias cosas. Por una parte, el gobierno central asume de repente todas las competencias, pero carecía o sea, en la medida en que no es el administrador único de la sanidad, estaba en desventaja respecto a las propias comunidades autónomas en cuanto a la gestión y compra de proveedores, ¿no? Probablemente desde, no sé, bueno, desde hace muchísimos años que ya no se encargaba de cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Entonces, esa fue la primera contradicción. Falta de expertise por parte de la Administración central frente a gestión total de la crisis. Segundo aspecto, como fue una crisis tan grande en la que el gobierno tiene que salir al mercado para conseguir respiradores, para tal, tuvo que recurrir también a los que también estaban dentro de ese mercado, que son grandes empresas que tuvieran contactos logísticos, como por ejemplo Inditex, para organizar toda esta logística de todos estos materiales fabricados en China. Así que sí que es cierto que lo que nadie quiere es cambiar de criterio y desdecirse, y eso es en parte también porque también fue cambiando el criterio científico, hay que reconocerlo. Es decir, los gobiernos muchas veces iban arrastrando lo que les venía diciendo la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud también iba cambiando. Es decir, en un momento te decía que mascarillas sí, en otro momento que mascarillas no. O sea que parte de ese caos puede venir inducido por el criterio cambiante de los expertos, parte puede venir, efectivamente, como anunciabas, de no contar con los públicos de tu comunicación en un momento de crisis, y otra parte puede ser que es muy de los políticos de no querer alarmar, querer minimizar, pensar que con no decir algo ya va a pasar y lamentablemente no es así. Yo creo que este ha sido es un momento para los periodistas, para la gente que nos dedicamos a la comunicación, a investigar sobre la comunicación, donde tenemos mucho material para poder analizar, ¿no? Y como dices tú, con el libro de Daniel Hallin, es decir, es una forma de, dentro de 10 años, mirar retrospectivamente, decir, qué es lo que pasó y cómo se solucionó, ¿no? Porque muchas claves se volverán a repetir en un tiempo. Sí, sí, desde luego. También leyendo y documentándome al respecto, sí que me di cuenta de que ya hay una estructura mundial de prevención de pandemias, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, por alguna razón, el centro americano, el Center for Disease Control de Atlanta, no ha ejercido el liderazgo que se esperaba. No sé si es por interrupción de la administración Trump y demás, pero sí que todos los años, digamos que más o menos, pues la gente mayor y algunos, yo intento vacunarme de la gripe todos los años, y para elaborar toda esa vacuna y todo eso, para saber cuál es la cepa mayoritariamente circundante y todo eso, todos los centros de control de enfermedades de todo el mundo, ya digo, con cierto liderazgo a partir del centro de Atlanta, van estableciendo incluso su propio ranking de aciertos, ¿no? Entonces, porque claro, para producir la vacuna, que normalmente nos la administran en octubre, noviembre, ellos en marzo ya tienen que lanzar o sea, este es el bichito que más o menos va a andar circulando y tal, ¿no? Y después, cuando realmente en octubre o noviembre eso pasa, ellos evalúan su grado de acierto. Algunas veces sí y otras veces no aciertan ni de broma, ¿no? Y bueno, o sea que ya existe en el mundo un control a nivel global de prevención de pandemias, ¿no? Y incluso para la fabricación de vacunas y todo eso que necesitamos. O sea, si tú te metes en YouTube y dices cómo se hace una vacuna y demás, yo me sorprendí porque yo no sabía que tuviéramos que contar con la industria avícola para contar con un montón de huevos, que es donde se van inoculando las vacunitas para que se produzca más
carga vírica atenuada y poder sacar de ahí el activo de la vacuna, ¿no? Seguramente en este caso también me sorprende que existiendo un análogo del CDC americano en Europa, que es el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que en algún momento yo recuerdo haber consultado su web cuando tuvimos alguna de estas gripes anteriores, ha estado muy, quizá como es una crisis que nos ha afectado tan de cerca, necesitamos tener un líder conocido, esa es una agencia muy técnica, pero yo ellos no hemos visto en la televisión nadie del Centro Europeo del Control de Enfermedades, digamos que ha actuado simplemente pudiendo coordinar delegadamente, pero ha sido a través de los líderes nacionales y de los representantes del Centro Europeo de Control de Enfermedades en cada uno de los Estados-nación, en este caso, pues el Fernando Simón y demás, ¿no? Pero sí, sin duda es un campo de pruebas desde muchos aspectos, desde la comunicación sanitaria, comunicación política, comunicación de crisis, periodismo especializado en salud también, o sea que sin duda un campo de pruebas excepcional. La comunicación de riesgos, que también es un tema que se trabaja muchísimo en Estados Unidos y que, por ejemplo, aquí en Europa no se trabaja tanto, ¿no? Y ahora va a ser un espacio donde podamos investigar. Quería preguntarte también de algunas otras cosas. Has hablado antes de Trump, quería hablarte de él, ¿no? Y del discurso del odio. Es decir, de qué manera, cómo un jefe de Estado puede, a través de una herramienta, ¿no? O de redes sociales como es Twitter, generar esos discursos que alientan de alguna manera a la población. Y más en un momento que yo creo que es determinante de cara a las elecciones, ¿no? Que van a ser en noviembre. Es decir, yo creo que va a ser bastante determinante después del caso, ¿no? de Floyd. Todo este tipo de políticas encima durante un proceso en el cual hemos estado en pandemia, ¿no? Es decir, se ha mezclado mucho. Quería preguntarte, ¿realmente esto va a afectar a Trump a la hora de tener más o menos posibilidades de ser reelegido? Bueno, es difícil evaluar el grado de efecto. Sin duda son dos acontecimientos un poco inesperados, ¿no? Tanto la pandemia como la reacción masiva en esta ocasión a este caso de maltrato policial. Recordemos que no ha sido el primero y, sin embargo, este sí que ha, digamos, estallado la chispa, ¿no? ¿Por qué ha estallado la chispa ahora y no antes? Bueno, es una incógnita. Hay un libro muy interesante de un economista, sociólogo, no sé lo que es exactamente, de origen turco, afincado en Estados Unidos, Timur Kuran, que se llama Private Truths, Public Lies, y es sobre cómo muchas veces el público falsifica sus preferencias, sobre todo en entornos autoritarios, y por dentro se está mascando, digamos, la reacción contraria, ¿no? Y a veces eso estalla y no sabes muy bien cuándo se va a producir, ¿no? Cae el muro en el 89. Bueno, ¿por qué cae exactamente en el 89, no 90, en el 87, tal? Pues eso, ¿no? Sí que es el tema racial en Estados Unidos, en la medida en que es uno de los pecados fundacionales de la República Americana y es la cuestión en parte la que motiva la propia guerra civil. Es algo que está ahí, es un nervio, es una herida que no está cauterizada, ¿no? Es incluso sorprendente para los que pasamos un tiempo allí y vinimos de fuera cómo otras olas de inmigración, quizá por no estar afectadas por el trauma de la esclavitud, se han asimilado mejor al melting pot americano que la propia comunidad afroamericana, ¿no? Vemos los latinos, vemos los asiáticos. ¿Quiere decir eso que están libres de racismo y tal? No, no, en absoluto. Y de hecho, en esta pandemia del virus chino, pues ellos también han sido un target, ¿no? Pero la cosa está, o ha estado siempre, supongo, muy, muy sensible y efectivamente cuando estalla, estalla y no sabes un poco cómo vas a reaccionar, ¿no? Fíjate, yo me estoy acordando ahora de una vez que estaba en Chicago, pues fue poco antes de volverme, cuando fui a una oficina de correos a enviar un montón de cosas, ¿no? Y bueno, recuerdo que había así una cola, que la cosa no avanzaba mucho. Y sí, se daba la particularidad de que todos los que estaban
en el desk de recepción, digamos, para recibirte, para atenderte, eran todos de raza negra. Y entonces me vino un señor, a unos 60 años, de raza blanca, y me dice así como con un guiño de complicidad: madre mía, ¿dónde estaría esta peña si no trabajaran aquí? En plan, no sé si hay algún tipo de trabajo subvencionado en correos o lo que fuera, ¿no? Pero digamos que al verme a mí blanquito, dijo, este es de los míos, por así decirlo, y quiso ahí echar el guiño de esta peña, ¿dónde estaría si no tal, ¿no? Entonces me quedé un poco helado. También recuerdo una vez que, nada, estaba pendiente de coger el famoso tren elevado de Chicago, y entonces estaba pendiente a ver si llegaba o no, tal. Todavía no había ascendido a la plataforma, ¿no? Entonces me acuerdo que vino un chico adolescente o algo así con su madre, eran los dos de raza negra, entonces me querían preguntar algo, entonces yo veo que pasa el tren por encima y les digo como, no reaccioné muy bien para negarles, ¿no? Y dije, pues, no, tal. Entonces el tío debe ser que no vio que yo estaba pendiente del tren, reaccionaron mal y me decían, pero trátanos como una persona, no te vayas así, tal, no sé qué. Entonces yo me quedé alucinado, y entonces me daban ganas de decir, mira, yo es que no me entero de lo que va esta película. Perdona, pero es que no era por eso, era, o sea, que la situación La es sensibilidad. sensible, la cosa está sensible, y es algo que no está todavía curado, por así decirlo, ¿no? Y si al mismo tiempo tenemos un presidente Trump que además de ser republicano tiene un cierto toque casi diríamos nativista, ¿no? Porque o de nacionalismo blanco, como se dice allá, pues la cosa no sirve para unir, sino todo lo contrario, ¿no? Recordemos que incluso otros republicanos de pro, estilo George Bush y demás, pues tenían a líderes afroamericanos, Colin Powell, Condoleezza Rice, que eran personajes públicos de mucha relevancia, incluso del lado republicano. E incluso se consideraba, porque uno de los aspectos que también detiene la integración afroamericana en la sociedad de Estados Unidos es que es una población que está muy orientada casi exclusivamente, tienen igual pues más del 80% de los afroamericanos votan demócrata, ¿no? Y eso curiosamente no ocurre en los latinos. Los latinos a lo mejor pues por cuestiones de religiosidad, por cuestiones de lo que sea, aunque sí tienen una tendencia de cara al bando demócrata ligeramente por el tema de la inclusión social, hay elecciones en las que han estado casi 50-50 entre republicanos y demócratas, ¿no? Y eso incentiva a los políticos de todos los bandos a cuidar esa comunidad, ¿no? Y no dejarla de lado. Si el bando republicano ve que tiene el bando afroamericano perdido y no lo considera como una parte de los constituyentes que son interesantes para atraer y mantener, pues puede ser una de las razones por las cuales digan, pues mira, me da igual lo que tal, no me va a afectar el tema este de decir de que envíen las tropas y bueno, más polarización y más tal y que gane y ya está, ¿no? Estos días sí, preparando un poco la entrevista, recordaba que el día 29 de febrero estuvimos juntos en unas jornadas hablando un poco de noticias falsas, de fake news, de desinformación. Fíjate, justamente antes de empezar todo esto, ¿no? Cuando ya venía de China o estaba entre nosotros ya prácticamente la pandemia, y hablábamos de estos conceptos, ¿no? Y un concepto que se ha puesto muy en boga, ¿no? En estos días ha sido el de la infodemia, ¿no? Como mucha noticia falsa, mucha desinformación, sobre todo a la hora de ver qué tipo de virus, cómo se podía tratar. También porque se desconocía realmente muchas de las cosas que todavía se siguen desconociendo y que prácticamente todavía queda mucho por desvelar, ¿no? Entonces recordaba esta situación en la cual hablábamos, ¿no? De cómo se estaba dando la información, cómo estaba llegando y fíjate lo que nos iba a venir, lo que nos venía después. Sí, 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 una crisis sanitaria de grandes proporciones. Fíjate que repasando el libro de Halim y compañero del 2009, ellos también hacen una recopilación de las fake news del momento, no le llaman así, pero vamos, me hizo muchísima gracia porque ya en el 2009 se hablaba del tema de que era un virus creado en un laboratorio. Si hasta lo tengo, sí. Entonces, una teoría de que circulaba tal entre los sitios web antibiomédicos o libertarios era que el H1N1 hubiese quedado en un laboratorio gubernamental, posiblemente como una arma biológica.
otra de estas teorías de la conspiración, ilustraba que el virus se había producido por compañías farmacéuticas para vender antivirales y vacunas. Estas teorías también se vinculaban a los lazos que tenía Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de Bush, con Gilead, que es otra de las empresas en el desarrollo del Tamiflu. Pues todo este tipo de teorías ya estaban ahí, ¿no? Sí que es curioso también, al comprobar las mediciones de consumo informativo, que quizá ante toda esta panoplia de informaciones y demás, la televisión ha sido un medio central y ha subido muchísimo el consumo, y quizá como para atemperar o para buscar una referencia en estas crisis, ¿no? Entonces, parece ser que esto lo dicen los estudios del Instituto Reuters, que están, precisamente el martes que viene se publica el nuevo Digital News Report, con muchísimos países, incluyendo países africanos y demás, pues que nos hemos vuelto todos un poco más hacia el mainstream y el legacy, ahora que estamos llorando la muerte del periodismo, pues para tener un poco más de certeza dentro de este panorama de incertidumbre. Y quería acabar con alguna, bueno, precisamente por una tuya, ¿no? Con este confinamiento nos ha llevado a hacer cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo, estos episodios, ¿no? Con este programa. Tú también has sacado adelante varios proyectos, ¿no? Uno de ellos es un podcast sí, que empezaste hace una semana, que va a ser mensual, sobre comunicación política, dentro de los materiales que hace ACOP, que es la Asociación de Comunicación Política. Quería que nos hablaras un poquito de ello, porque además tuviste como entrevistado a Halin, ¿no? Pudiste entrevistarlo. Sí, efectivamente. Nada, este confinamiento está siendo muy productivo en ese sentido. Por fin me he atrevido a hacer cosas en la cocina y vamos, tengo unas tortitas con arándanos que me ha pasado mi amiga Patricia, una receta fabulosa, y nada, estoy desatado. Y bueno, la verdad es que siempre he sido un enamorado de la radio y también de las revistas, pero bueno, la radio siempre es un gusanillo y bueno, ¿qué podía hacer un poco para aunar mi ocupación central, los temas académicos, con el gusanillo de la radio? Pues el tema de los podcasts viene fabuloso, ¿no? Y bueno, se lo propuse a la Asociación de Comunicación Política a partir de otros modelos de podcast que ya había, y es un poco lo que los americanos llaman public scholarship, ¿no? De intentar transferir lo que podamos estar estudiando dentro de nuestro nicho y divulgarlo y que sea de amplio conocimiento, ¿no? La Asociación de Comunicación Política tiene la particularidad de que, a pesar de estar radicada en España, tiene ciertos lazos y nexos con toda la comunidad iberoamericana, y bueno, pues dije, pues vamos a intentar aprovechar esos nexos y hacer un programa para toda la comunidad hispanohablante sobre estos temas de la comunicación política, ¿no? Y bueno, sí que intento que sea plural, en el sentido de tener entrevistados de varios países. Hemos tenido a Adriana Amado, que también es una profesora argentina, que también nos ha visitado en Cuenca. Hemos contado con el propio Halin desde California. En el próximo programa tendremos una entrevista con Sally Hughes, que es una académica radicada en Miami, pero que hace estudios sobre el estado de la libertad de prensa en México, curiosamente. Y bueno, siempre vamos a combinar y a intentar, gracias a estas nuevas tecnologías, estar en contacto con académicos, con expertos de prácticamente todo el mundo. Después, en un lado más lúdico, con otra amiga periodista, pues estamos haciendo un podcast que probablemente le queden como al vuestro, que lo cerráis hoy en principio, ¿no? Pues el nuestro le deben quedar también 2 programas, que se llama Confinados, y es un podcast sobre la vida en confinamiento, cuestiones cotidianas, cuestiones divertidas, y es un poco un podcast que hacemos para pasarlo bien, no tiene nada que ver con la cuestión académica, ¿no? Pero sí, me decía mi amiga Talar, que tú llegaste a conocer, de origen armenio, fincada en Estados Unidos, cuando yo le comentaba así penurias y tal, o cosas malas que pasaban, me decía: Paco, there are no good or bad events, there are just events. O sea, no hay cosas buenas ni cosas malas que te pasan, son cosas que pasan, cómo reacciones es la clave, ¿no?
Y bueno, aunque efectivamente es difícil alejar la sombra de la pesadumbre que nos deja esta pandemia por el coste en vidas y el cómo nos ha cambiado la vida, pues si dentro de lo malo podemos aprovechar, experimentar, seguir viviendo, seguir peleando por innovar, pues es lo bueno que podemos sacar de esto, ¿no? Y yo creo que eso es parte. O sea, estamos aquí, mientras estemos aquí, pues a pelear al máximo. Ajá. Muy bien, pues muchas gracias, Paco, por habernos Placer. acompañado en este programa. Un abrazo muy fuerte, a ver si pronto nos podemos ver, a ver si a partir del día 21 ya empiezan a abrirse las fronteras y podemos movernos entre un sitio y otro Efectivamente, y efectivamente. nos podemos ver y Claro, claro. abrazarnos, Sí, claro, ¿vale? claro, sí. Y también al dueño del podcast, que es el perro, recordemos que es el perro. Así que le agradecemos a Lucky que nos haya, es un Yorkshire Terrier muy bonito de 6 años, que nos haya dejado, me haya dejado el Instagram para hablar contigo. Muy Un bien. abrazo a ti, a Pavel y a Igualmente. toda la familia de la Facultad de Comunicación, ahora que es Comunicación de Cuenca, Ujú. donde he pasado mis mejores años, de los años más productivos de mi vida. Así que seguimos en contacto porque lo bueno de la academia es que formamos una comunidad global y universal, así que nunca dejamos de ser parte de del mismo grupo, de la misma comunidad. Un Muy abrazo. bien. Venga, un abrazo. Hasta luego, Chao, chao. chao. Bueno, pues mientras que nos decía Covadonga, que también está conectada, que durante este confinamiento también ha echado a andar un proyecto, un periódico en blockchain, en el que estamos colaborando, tanto Pavel como yo mismo, ¿no? Es decir, nos ha servido para probar cosas nuevas, para innovar y para abrir otros caminos, ¿no? No tanto a lo mejor por el tiempo que hemos tenido, porque también hemos estado con las clases intentando buscar la fórmula para llegar a nuestros alumnos, sino también por ese tiempo extra que no hemos podido disfrutar saliendo a la calle, yendo a visitar museos, a los bares, a ese tiempo que hemos pasado más en casa, que nos ha permitido hacer otras cosas o experimentar otras cosas. Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo realmente no voy a comentar nada de lo que ha dicho Paco porque ha sido una clase magistral. Como siempre con Paco, yo me quedo sin comentarios. No voy a decir, no voy a decir más nada porque ha hecho una lectura bastante interesante además sobre un tema bastante complejo y que bueno, yo lo comentaba el otro día, no a modo de chiste, pero de una manera bastante ligera que yo digo, y ahora ese tsunami, porque es como una ola, pareciera avecinarse a Europa. No sabemos realmente cuáles son las intenciones, porque él dice, hay cosas que se fraguan, que tú no sabes en qué momento van a estallar y a veces son, pues, coinciden con otros procesos, con otros momentos. Y vemos ahorita cómo hay algunos conatos de manifestaciones aquí en Barcelona, en Madrid, en Berlín, aparentemente como consecuencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pero sabemos también que hay otro tipo de malestar o deudas sociales que parecían haber confluido en un momento muy, muy delicado. Y ahora también ver qué ocurre aquí en Europa, ¿no? Yo creo que quitándole un poco ya el peso político a la tertulia, no sé si te parece que hablemos un poco también porque es algo que hemos venido destacando a lo largo de todos estos episodios, cómo ha ido cambiando los hábitos de consumo de los usuarios en este confinamiento y cómo ha habido una alfabetización digital forzada. Que además en España había una gran deuda en este sentido y la gente se ha obligado a conectarse, a interconectarse y explorar, experimentar, que tú lo venías justamente ahorita resaltando. La gente está experimentando. Sí, efectivamente, es decir, hemos experimentado, hablábamos del blog de este periódico de blockchain, el post2020.com, pero sí, la gente se ha tenido que poner al día rápidamente y hemos tenido que adaptarnos rápidamente a la nueva situación. Ahora vamos a tener más tiempo para, en el ámbito educativo sobre todo, el poder afrontar las distintas posibilidades que se pueden afrontar a lo largo de septiembre, pero sí que ha sido bastante reconfigurador, ¿no? Sí, Y sí, sí, sigue, sigue. no, y eso, ¿no? Y además, cómo la gente ha empezado a interactuar con otras plataformas. Decía Paco que no se atrevía tanto,
que ya a lo mejor ese tema de TikTok le resultaba muy lejano y veíamos cómo durante todo este confinamiento se ha sumado una enorme cantidad de personas que sorpresivamente no son de la generación Z, sino son de Millennial a generación X, justamente en TikTok. El otro día veía a unos abuelos haciendo un reto, es la cosa más hilarante del mundo. Entonces, haciendo retos en TikTok, y bueno, no hablemos de esta abuela británica que el nieto le ha creado perfiles en todas las redes sociales y la señora es realmente un fenómeno de las redes. Es una verdadera influencer y la señora tiene 80 y pico de años. De Granny, ahora no me acuerdo la cuenta de ella. Entonces, bueno, así que Paco, no le tengas miedo y súmate también al tema de TikTok. Pero además veíamos cómo, lo comentábamos en ediciones pasadas, que TikTok también ha tenido altos y bajos. TikTok ha tenido un tema de reputación porque influencers de otras plataformas lo han atacado. Ahora su imagen se veía muy, muy golpeada en las tiendas de aplicaciones móviles y ahora este fenómeno Anonymous que ha vuelto a surgir, que no se sabe bien si son los verdaderos Anonymous, si son otros, que es la particularidad de este movimiento, que no tiene un líder bien definido y cualquiera puede asumir la bandera del movimiento. Ahora ha resurgido como consecuencia de esta tensa situación en Estados Unidos nuevamente el movimiento, y el día de ayer acusaban a TikTok de ser una herramienta de espionaje de China. Evidentemente TikTok es una red social nacida en China, pertenece a la empresa ByteDance. ByteDance es una corporación que tiene otras aplicaciones. De hecho, hay una de las más conocidas, que es un agregador de noticias, News Republic. News Republic lleva muchísimo tiempo en las tiendas de aplicaciones móviles, es un agregador como Flipboard y pertenece a ByteDance. Y TikTok es la sucesión de Musical.ly, o sea, Musical.ly además es una red social que viene hace muchísimo tiempo funcionando y claro, evolucionó a lo que es TikTok. Y se habla mucho de TikTok, pero TikTok viene desde el 2018, que en años digitales ya pareciera ser vintage, inclusive. ya parece muy antiguo. Y ahora es la revolución. Entonces ahora viene este movimiento Anonymous, que no sabemos realmente quiénes, si son aquellos verdaderos Anonymous que antes destapaban realmente cosas que estuvieron asociados al tema de Wikileaks y demás. A denunciar que TikTok es una herramienta de espionaje del gobierno chino. Entonces, esto ahora va a ser un golpe más duro todavía para la red social, que bueno, no sabemos por qué. Ayer surgían cifras de que en los jóvenes españoles están igualando en consumo multimedia YouTube con TikTok. Es decir, TikTok se está posicionando como un duro competidor como repositorio de entretenimiento y de contenidos multimedia, se está igualando a YouTube, ¿sabes? Y siempre hemos tenido a YouTube como ese gran referente, ¿no? Y no viéramos ahorita en un horizonte cercano ningún competidor similar. Facebook lo ha querido hacer con Facebook Watch y no lo logra. Y ahora TikTok está igualando ya casi en consumo a YouTube, por lo menos aquí en España. Entonces hay que ver bien estos movimientos, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos trasfondos? Yo creo que lo principal que tenemos que hacer es dudar siempre. No tampoco es ir comprando estas otras voces críticas porque sí, nos encantan las teorías de conspiración, las hablaba Paco, pero también hay que ver realmente qué tanto de cierto hay detrás de esas teorías, que la mayoría son parte de desinformación. Dime. Vamos a ir acabando ya y me gustaría acabar recordando a las personas que han compartido con nosotros estos programas, ¿no? Estos 10 programas me parece bien. Que hemos estado haciendo, y tenía por aquí, los tengo todos anotados para que no se me olvide ninguno. Hemos tenido egresados de la Facultad de Comunicación, a Alberto Val, del Deporte Conquense, a Andrea Braojos, a Pablo Gómez, a Llanos García. Luego también hemos tenido algunas egresadas que conocías tú, ¿no? A Nauri Escalona y a Ana Julia. Ana Julia de la Universidad Monte Ávila y Nauri de la ONG Educamos en Venezuela y Save the Children. Y luego también hemos tenido profesores, a Carlos Terrones de la Universidad de Porres, a Marta Molina de la Universidad Francisco de Vitoria. Hoy hemos tenido
Soane, de la Universidad Carlos III, y también hemos tenido a Mamen Gómez, especialista y experta en información sanitaria. Con estas 10 personas que nos han acompañado en estos 10 programas, pues de alguna manera hemos querido aportar más información sobre la realidad de este confinamiento desde el punto de vista de la comunicación. Y yo, por mi parte, nada más, agradecer a todos los que nos han ido acompañando a lo largo de estos programas. Sabéis que tenéis los programas subidos a YouTube para poder consumirlos. También están en Spotify y en Apple, ¿no? En Apple Podcast, en Google Podcast, así que nos pueden encontrar por diferentes vías. Y que nos seguiremos. Este es un punto y seguido, y seguiremos haciendo otros proyectos que puedan interesar, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la comunicación, la publicidad y las relaciones públicas. ¿Vale? Efectivamente, y sobre todo porque el podcast ahorita vuelve a cobrar la fuerza que venía cobrando antes de la pandemia. Me parece muy pertinente lo que está haciendo Paco, y bueno, yo creo que nosotros vamos a seguir también por la misma línea, así que bueno, que la gente esté pendiente porque vamos a seguir haciendo cositas y no nos vamos a quedar tranquilos. Y acabamos con música, como hemos acabado todos los programas. Hoy es un homenaje, es decir, es un homenaje a un músico que falleció ayer, Pau Donés, que tiene muchísimas canciones, ¿no?, que nos han alegrado la vida y nos seguirán alegrando la vida durante mucho tiempo, y queríamos hoy acabar con una canción suya, una canción que además he estado mirando algunas de las canciones. No quería poner una canción que hemos escuchado todos estos días, pues entre ayer y hoy, ¿no? Quería poner una canción distinta, pues vamos a escucharla un poquito, ¿vale? Me parece genial. Gracias, Covadonga, por acompañarnos. Un poco de rock para acabar este programa y vernos próximamente. Claro que sí, claro que sí. Además, terminamos con este mood en alto. Efectivamente. Bueno, Pavel, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto y a todos los que han confiado en todo esto que venimos hablando aquí. Muchas gracias. Muy bien. Venga, hasta la próxima. Chao, hasta luego.